a medida que... Bien, ya vimos el movimiento parabólico, el siguiente tema es movimiento circular y vamos a ver el siguiente video. Se dice que una partícula tiene movimiento circular si su trayectoria dibuja un círculo. El hecho de que una partícula se mueva en círculos implica que su velocidad cambia de dirección girando a medida que el cuerpo gira. Por lo tanto, la velocidad instantánea siempre apuntará en forma tangente a su trayectoria, y es por eso que se le denomina velocidad tangencial. Hay que recordar que la tangente de una curva en un punto es la recta que pasa por ese punto cortando a la curva solamente una vez, justamente en dicho punto. En una circunferencia, la tangente y el radio que pasan por el mismo punto son siempre perpendiculares entre sí. Según la primera ley de Newton, o principio de inercia, una partícula que se mueve con una velocidad definida continuará moviéndose con su velocidad incambiada, en línea recta, a no ser que sobre ella se ejerza una fuerza. Para mantener a una partícula en movimiento circular, debe existir una fuerza que la desvíe constantemente de su trayectoria inercial, de manera que dibuje un círculo. Y para esto, no basta con que esta fuerza actúe durante un corto periodo de tiempo, sino que debe estar siempre presente. De lo contrario, en el momento en que la fuerza deje de actuar, la partícula continuará en línea recta. Esa fuerza es la fuerza centrípeta, y se llama así porque siempre apunta hacia el centro del círculo sobre el que se mueve. Decimos que su dirección es radial porque coincide con la dirección del radio que pasa por el punto donde se encuentra el cuerpo. Recordando la segunda ley de Newton, toda fuerza genera una aceleración en la misma dirección y sentido en que actúa. De hecho, de la fuerza centrípeta nace la aceleración centrípeta. Por ser radiales, la fuerza y la aceleración centrípeta son perpendiculares a la velocidad tangencial en todo momento. Caracterizar un movimiento es conocer todas sus propiedades en todo momento. Las primeras propiedades del movimiento circular que vamos a definir son el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo en que demora el cuerpo en dar una vuelta completa y se mide en cualquier unidad de tiempo, comúnmente en segundos, minutos u horas. Por otro lado, la frecuencia se define como la cantidad de vueltas que el cuerpo da en una unidad de tiempo, es decir, en un segundo, en un minuto, una hora o lo que convenga. Aunque parecen conceptos similares, en realidad el periodo y la frecuencia son magnitudes inversas. Veámoslos con la siguiente regla de 3. Si el cuerpo completa una vuelta en 2 segundos, ¿cuántas vueltas realiza en un segundo? Esta x corresponde a la frecuencia. Como vemos, la frecuencia se calcula como 1 por 1 sobre el periodo, que en este caso vale 2 segundos. Esto significa que la frecuencia se calcula tanto como f es 1 sobre t, o el periodo como t es 1 sobre f, lo que verifica que el periodo y la frecuencia son magnitudes inversas entre sí. Por ser el inverso del periodo, la frecuencia lleva unidades inversas al tiempo, es decir, de segundos a la menos 1, minutos a la menos 1 u horas a la menos 1, etc. La unidad segundos a la menos 1 también es conocida como hertz o revoluciones por segundo, RPS. Los minutos a la menos 1 también suelen mencionarse como revoluciones por minuto, RPM. En este caso, la frecuencia vale 1 sobre 2,0 segundos, es decir, 0,50 Hz. El periodo y la frecuencia son indicadores de la rapidez del movimiento de la partícula, ya que una partícula que gira más rápido tiene un menor periodo y una mayor frecuencia. Estrictamente, la rapidez de un cuerpo se puede definir como cuánta distancia delta S recorre sobre la trayectoria en una unidad de tiempo. Corresponde justamente a la velocidad tangencial y se calcula como velocidad tangencial es delta S sobre delta t. Es necesario diferenciarlo de la velocidad lineal o velocidad media entre dos puntos, Vm, que mide la rapidez del desplazamiento lineal del cuerpo, delta x, y no del recorrido, y se calcula como Vm es delta x sobre delta t. Para un cuerpo que se mueve desde el punto A hasta el punto B, los vectores de posición de A y B son aquellos que van desde el centro de la circunferencia hasta cada uno de estos puntos. El vector delta x o delta r puede calcularse como la resta vectorial de r de b y r de a, es decir, como la suma de r de b y menos r de a, y coincide con el vector que comienza en el punto A y termina en B. Es fácil encontrar la relación que llevan la velocidad tangencial con el periodo y la frecuencia, ya que la velocidad tangencial se calcula como delta S sobre delta t,
Si consideramos un giro completo, delta S corresponde al perímetro y delta t al tiempo en que demora en dar una vuelta, es decir, al periodo, por lo que la velocidad tangencial puede calcularse como 2πr sobre t, o lo que es igual a 2πfr, si sustituimos al inverso del periodo por la frecuencia. Ya que la partícula se mueve en forma circular, podemos considerar que a medida que se mueve va barriendo ángulos. Así, si una partícula recorre un arco de, por ejemplo, un radio, entonces barre un ángulo de un radián. El ángulo que barre en un tiempo dado se denomina desplazamiento angular, delta θ, y la rapidez con que barre dicho ángulo es la velocidad angular, omega. Omega es delta θ sobre delta t. Como veremos, el desplazamiento angular está relacionado con el recorrido, así como la velocidad angular se relaciona con la velocidad tangencial. Una mayor distancia recorrida implica un desplazamiento angular mayor, y cuanto más rápido se mueva la partícula, mayor será su velocidad tangencial y por tanto mayor será su velocidad angular. En forma general, si una partícula recorre un arco de n radios, entonces recorre una distancia de n por r metros y barre un ángulo de n radianes. De esta manera, el recorrido será siempre r veces más que el desplazamiento angular. En otras palabras, el recorrido se calcula como el desplazamiento angular por el radio, o sea, delta S es delta θ por r. Nuevamente, si consideramos el tiempo en que la partícula demora en realizar una rotación completa, un periodo, el delta θ será de 2π radianes, por lo que la velocidad angular puede calcularse como omega es 2π sobre t u omega es 2πf. Podemos ver la similitud que tiene esta ecuación con la de la velocidad tangencial. De hecho, sustituyendo a la ecuación de omega en la de la velocidad tangencial, se obtiene una nueva relación. Vt es omega por r, que nos recuerda a la de delta S, es delta θ por r. Como dijimos antes, el desplazamiento angular está relacionado con el recorrido, así como la velocidad angular se relaciona con la velocidad tangencial, esto es, multiplicando por el radio. Es más, cualquier magnitud tangencial puede obtenerse multiplicando a su equivalente angular por el valor del radio. Y esta es una importante propiedad que se cumple para todas las magnitudes angulares y sus equivalentes tangenciales. Bien, estas fórmulas son para movimiento circular uniforme, es decir, que no cambia su aceleración. En el siguiente video vamos a ver movimiento circular uniformemente acelerado. Un movimiento circular en el que no cambia el módulo de la velocidad se denomina movimiento circular uniforme, o MCU. Si por el contrario el módulo de la velocidad cambia con el tiempo debido a una aceleración constante, se trata de un movimiento circular uniformemente variado, o MCUV. Si cambia el módulo de la velocidad tangencial, entonces también cambian simultáneamente la velocidad angular, la frecuencia y el periodo. En ambos casos, el vector de la velocidad tangencial cambia constantemente, al menos en su dirección. Una variación de la velocidad, delta v, sugiere la existencia de una aceleración y por ende de una fuerza. Dado que la fuerza centrípeta es siempre perpendicular a la dirección del movimiento, el trabajo energético que ésta ejerce es nulo, lo que quiere decir que la energía cinética debe permanecer constante y por ende el módulo de la velocidad tangencial no puede cambiar a causa de esta. La única forma de producir un cambio en la rapidez del movimiento es que exista una aceleración en la misma dirección que la velocidad tangencial, es decir, una aceleración tangencial, o que ésta al menos tenga una componente tangencial. Si cambia el módulo de la velocidad tangencial, entonces también cambia el módulo de la velocidad angular. Por lo tanto, una aceleración tangencial genera inevitablemente una aceleración angular alfa. Ellas también se relacionan según la propiedad de las magnitudes angulares y tangenciales. La aceleración tangencial es la que causa que la velocidad tangencial cambie constantemente su módulo, pero no su dirección. La dirección de la velocidad tangencial cambia gracias a la acción de la aceleración centrípeta. Combinadas, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial producen un cambio tanto en el módulo como en la dirección de la velocidad tangencial.
La aceleración centrípeta no solo es la que genera y mantiene el movimiento circular de la partícula, sino que lo caracteriza. Cuando una partícula tiene un movimiento circular, el valor del radio r de su trayectoria depende de la velocidad y la aceleración centrípeta, según la ecuación aceleración centrípeta es v cuadrado sobre r, o en otra perspectiva, r es v cuadrado sobre acp. Una partícula que se mueve con una velocidad y una aceleración centrípeta determinada dibuja una trayectoria circular de radio definido y constante. Si la velocidad de la partícula se mantiene constante pero aumenta la fuerza centrípeta, es decir, aumenta la aceleración centrípeta, la partícula comenzará a moverse sobre una trayectoria de radio proporcionalmente menor, pues son inversamente proporcionales. Si la fuerza disminuye, el radio crece. De manera similar, si la aceleración centrípeta se mantiene constante pero crece la velocidad, el radio crece al cuadrado. Y si la velocidad disminuye para la misma aceleración centrípeta, el radio disminuye en razón de 2. En un movimiento circular uniformemente acelerado, la velocidad aumenta constantemente. La partícula mantiene el valor del radio de su trayectoria constante gracias al aumento de la aceleración centrípeta. Recordando que la velocidad tangencial es omega por r, la expresión de la aceleración centrípeta puede reescribirse en 3 versiones. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y la aceleración neta es la suma de todas las aceleraciones. En un movimiento circular uniforme, la fuerza neta corresponde a la fuerza centrípeta solamente. En un movimiento circular uniformemente variado, la fuerza neta corresponde a la suma de las fuerzas centrípeta y tangencial. En ambos casos podemos ver que la fuerza neta cambia de dirección en cada instante. El mismo análisis puede realizarse con las aceleraciones. La aceleración media es una aceleración virtual, no es real, no existe. Como lo indica su nombre, es una aceleración promedio que representa o sustituye a todas las aceleraciones que un cuerpo manifiesta al moverse entre dos puntos analizados, uno inicial y otro final. Al igual que la velocidad media y que cualquier magnitud media, depende solo de los puntos inicial y final en donde es estudiada. No depende de los puntos intermedios y es distinta para otro par de puntos elegidos, sin importar de que se esté analizando al mismo cuerpo en el mismo tipo de movimiento. Comparando con las aceleraciones reales que sufre el cuerpo en estudio, la aceleración media genera el mismo cambio de la velocidad delta-v en la misma cantidad de tiempo delta-t, lo que quiere decir que causa una variación tanto en la dirección como en el módulo de la velocidad tangencial. Por generar una variación de la velocidad delta-v, la aceleración media puede calcularse como delta-v sobre delta-t. Esto implica sumar vectorialmente a bf y a menos bi y dividirlos por el valor del tiempo. La aceleración media es inventada para simular un cambio uniforme de algo que no lo es. Esto permite simplificar el modelo a analizar. Pasamos de considerar una aceleración neta variable a una aceleración media fija que produce el mismo cambio de la velocidad en forma uniforme. La aceleración media es una forma de suponer un movimiento donde el vector de la aceleración neta no es constante, como un movimiento en donde sí lo es. Acá se muestran todas las fórmulas que han sido utilizadas. Y acá se muestra una comparación con las fórmulas del movimiento rectilíneo. Hay que destacar que estas fórmulas también pueden ser utilizadas para movimiento circular. Lo único que hay que hacer es sustituir todas las magnitudes lineales por sus equivalentes angulares. Bueno, después de ver la explicación y las fórmulas, vamos a hacer unos cuantos problemas. Aquí tienen los primeros dos.
los siguientes tres. En total son 11 que van a tener que resolver.